Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sean bienvenidos amigos de YouTube a su canal, El Maná del Cielo. La historia del pueblo de Israel es parte fundamental de nuestra fe, pues es en ella donde los sucesos bíblicos se llevan a cabo. Esta termina con Apocalipsis escrito por el último apóstol vivo, Juan. Sin embargo, ya no conocemos qué sucede después con el pueblo judío. En este video veremos qué sucede con ellos en los años posteriores a los sucesos del Nuevo Testamento. Comencemos. Durante el gobierno del emperador romano Nerón, estuvo como gobernador romano de la provincia de Judea Marco Antonio Félix, el cual mantuvo la estabilidad y paz con los judíos y sus diferentes grupos, los fariseos, saduceos, esenios y celotes, en especial estos últimos de los cuales rechazaban totalmente las creencias politeístas romanas y deseaban la independización judía de Roma. De los mismos nacen los Sicari, un grupo terrorista que asesinaba a romanos y judíos que simpatizaban con los romanos. Tras el periodo de 8 años de gobierno de Félix pasa al poder como gobernador Gesio Floro, que fue procurador entre los años 64 a 66 después de Cristo. Floro aplicaría políticas que favorecían a la población griega local, en detrimento de los habitantes judíos, lo que provocó un aumento del descontento, desembocando en el inicio de la gran revuelta judía en el año 66 después de Cristo, cuando Floro intentó tomar 17 talentos del tesoro del templo judío. Él enviaría a tropas romanas para contener la revuelta, sin embargo sería reemplazado por Marco Antonio Juliano ese año. Esta represión iniciada por Floro provocaría el comienzo de la primera revuelta judía que comenzaría en el año 66 después de Cristo con el asesinato de 3.600 ciudadanos de Jerusalén hasta en el año 73 con la caída de la fortaleza de Masada. La acción de Floro iniciaría un conjunto de revueltas que se esparciría por toda Judea. Para calmar las revueltas se llama al ejército de la provincia de Siria comandado por Cayo Estiógalo, el cual ganaría la batalla de Beit Shearim en el valle de Jezreel, pero no sería capaz de tomar Judea. Como parte de las revueltas, el grupo de los Sicari decidiría atacar la fortaleza romana de Masada ubicada en el Mar Muerto construida por Herodes el Grande. Sin importar que fuera una fortaleza casi inquebrantable, los judíos la tomarían masacrando a los romanos de allí. Las crecientes revueltas en Judea y en Galilea preocuparían al emperador Nerón, el cual mandaría al general Tito Flavio Vespasiano para contener las revueltas en toda la zona. En el año 67 después de Cristo con un ejército de 4 legiones, Vespasiano sometería la resistencia en Galilea, posteriormente en Transjordania, luego en Idumea para terminar en Jerusalén. Pero, durante los años 67 y 68 después de Cristo Nerón sería derrocado como emperador, provocando una fragmentación en el gobierno romano. Gracias a esta inestabilidad en el año 69 después de Cristo llegó a haber 4 emperadores: Servio Galba, Salvio Otón, Aulio Vitelio y Tito Flavio Vespasiano. Durante estos años de inestabilidad política las revueltas continuaron, Jerusalén y Masada se mantuvieron en manos judías y Vespasiano, al ser nombrado emperador, dejó su contienda contra los judíos en manos de su hijo Tito. Él asilaría la ciudad de Jerusalén, evitando la entrada de suministros de comida y agua, provocando que los judíos comenzaran a sufrir de hambre y peste, además de haber lucha entre las facciones judías, puesto que algunas deseaban una tregua con los romanos, mientras de otras querían enfrentarlos hasta el final, terminando por expulsar a aquellos que desearan la tregua para ser crucificados por los romanos con el fin de causar un escarmiento a los judíos dentro de Jerusalén. Durante el asedio los judíos excavaron túneles por debajo de las murallas con el fin de obtener suministros o realizar ataques, sin tener en cuenta que estos debilitaban la estructura de los muros, ocasionando que en el verano del año 70 después de Cristo las murallas exteriores cayeran, permitiendo la entrada del ejército romano. Esto haría que la resistencia judía retrocediera hasta el templo, usándolo como última fortaleza, para posteriormente ser destruido. No obstante, sorprendentemente sobrevivió el muro occidental del templo, el cual se encuentra hasta nuestros días conocido como el Muro de los Lamentos.
Tras la caída del templo solo quedaron los sicari dentro de la fortaleza de Masada como último gran grupo rebelde. Durante 3 años se preparó un asedio por parte romana a la fortaleza con la construcción de una rampa y una torre de asedio de aproximadamente 30 metros. En el año 73 después de Cristo el ejército romano entraría en Masada para encontrar a casi todos los judíos muertos. Solo pocas mujeres y niños habían sobrevivido, los cuales contarían que para no morir en manos romanas la resistencia judía se organizaría para matar primero a las mujeres y niños, después un grupo de 10 asesinaría al resto de estos uno a los 9 restantes, y por último este prendería fuego para morir debido a que la ley les prohibía suicidarse. Tras el asedio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, algunos judíos sobrevivientes fueron vendidos como esclavos, otros usados como mano de obra para construir el anfiteatro Flavio, actualmente conocido como el Coliseo Romano, otros escaparon a ciudades de Asia y África como Siria, Cirene, Chipre, Alejandría, entre otras, volviéndose una minoría amargada por la pérdida de su nación y centro de culto. Ya en el año 114 después de Cristo el emperador romano Trajano se encontraba enfrentado el imperio parto en Mesopotamia, y se deduce que el imperio parto en un intento de desestabilizar al imperio romano avivó el fuego de una rebelión judía en las zonas de Mesopotamia y el norte de África, ocasionando el segundo levantamiento judío, también llamado la Guerra de Quitos. En el año 115 después de Cristo, el pueblo judío atacaría las guarniciones romanas del lado oriental del imperio. En la parte norte de África en la ciudad de Cirene eran organizados por un judío llamado Lucuas, y en la ciudad de Chipre por Artemio. Ambos se encargaron de destruir múltiples templos de adoración romano así como palacios y centros políticos, con demasiada brutalidad, puesto que Dion Casio, historiador romano de la época, menciona que se hacían cinturones con las entrañas de sus enemigos, así como obligar a los sobrevivientes a enfrentarse en luchas entre ellos como gladiadores, o eran arrojados a bestias por los judíos. Lucuas avanzaría de Cirene a Alejandría, ciudad que había sido abandonada por el gobernador Marco Rutilio Lupus, lo que permitió tomarla y unir a sus fuerzas las comunidades judías de la ciudad y aledañas. En Chipre las comunidades judías se levantarían de una forma igual de violenta comandadas por Artemio. Tal fue su brutalidad que, una vez controlada la rebelión, los judíos fueron vetados de la isla, condenando a muerte a cualquier judío que entrase. Más grupos judíos se fueron levantando, incluso en Judea, con la esperanza de independizarse de Roma y recuperar sus tierras. Estos levantamientos continuaron por 2 años más, debido a la falta de soldados romanos, puesto que continuaba la lucha de Trajano contra los partos y ahora los judíos. Para sofocar las revueltas fue enviado el prefecto pretoriano Quinto Turbón, quien lograría sofocar la rebelión en Cirene y Egipto, obligando a Lucuas a retirarse a Judea. Asimismo, el general romano Lucio Quieto se encargaría de reprimir las revueltas en Mesopotamia. Ambos harían retroceder a Lucuas hasta que en el año de 117 después de Cristo acabarían con su rebelión en Lida, y con ello la Segunda Guerra Judía. La Tercera Guerra Judía, realizada entre los años 132 a 136 después de Cristo, comenzarían en tiempos del emperador romano Publio Helio Adriano. Él, según fuentes judías, al ver la circuncisión quedaría horrorizado por este acto. En consecuencia, buscaría prohibirlo, y junto con ello la práctica de Sabbat y las leyes de pureza en la familia. También el historiador Dion Casio añade que el emperador planeaba reconstruir Jerusalén con la arquitectura de la época y fundar la ciudad Aelia Capitolina, y en la ubicación del templo edificar un centro de adoración a Júpiter. Para los judíos esto fue la ofensa máxima. Dentro de este contexto se levanta Simón Bar Cosiva como un líder judío elevado por el rabí Akiva con el sobrenombre de Simón Bar Kokhba, que significa hijo de estrella en arameo, con la finalidad de mostrarlo como el posible Mesías mencionado en Números capítulo 24, versículo 17, que dice: "Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará centro en Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set". Con ese sobrenombre trataban de elevar la moral de los judíos a través del gran carisma del líder Bar Kokhba. Esta rebelión fue altamente planeada, logrando derrotar a la 10ª legión romana en Jerusalén y la 22ª que fue enviada desde Egipto.
Tal fue la precisión y táctica del asalto, que permitió tomar Jerusalén y formar un estado judío independiente con su propia moneda, algo que en los dos intentos anteriores fue imposible de lograr. Con esta hazaña más aceptó la idea de que Bar Kokhba fuese el tan esperado Mesías que fue nombrado con el título de Nasi o Príncipe de Israel y con ello más judíos se unían a él. Además Bar Kokhba etiquetaba de traidores a cualquier judío que no le apoyara a enfrentar a los romanos, castigándolos por traición. El Imperio Romano intentó retomar las zonas perdidas, pero fracasaban totalmente. Además, el ejército judío se calcula de apenas unos 100.000 hombres, mientras que el Imperio Romano envió a 24 legiones, casi la mitad de su ejército para acabar con la rebelión, algo que ninguna otra comunidad tomada por Roma había logrado. Esto fue debido a su técnica de enfrentamiento por guerra de guerrillas, así como una cadena de mando muy bien organizada en 7 comandancias, que a su vez se dividían en distritos, a los cuales se les imponía el pago de impuesto para financiar la resistencia contra Roma. Al final, las tácticas romanas fueron superiores, sitiando las zonas tomadas por los judíos, obligándolos a rendirse por hambre, y Bar Kokhba se vio obligado a refugiarse en la fortaleza de Betar, la cual fue sitiada y tomada en el año de 136 después de Cristo. Según Dion Casio, cerca de 548.000 judíos murieron, asimismo 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas. Además, el emperador Adriano prohibió la Torá, el calendario judío y mandó ejecutar a numerosos eruditos judíos con el fin de arrancar las tradiciones judaicas de golpe y con ello futuras rebeliones. También, fusionó la provincia de Judea con Siria y Palestina y creó su ciudad de Aelia Capitolina en el sitio de Jerusalén, vetando a los judíos de esa ciudad, y para humillarlos aún más construyó en la zona del templo una estatua de Júpiter, una de él mismo y en la puerta una de un cerdo, animal impuro para los judíos. Todas estas guerras provocó la muerte de gran parte de los judíos. Aquellos que no murieron fueron esclavizados, o exiliados a Asia, África o Europa, donde continuarían sus tradiciones readaptadas a su nuevo contexto y situación. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte para que nuestro contenido llegue a más gente. Gracias, nos vemos en el siguiente video.